Buen día, mi nombre es Alma Alejandra Monjarres Ruiz. Actualmente estoy estudiando la licenciatura en fisioterapia y este video es para la materia de biomecánica de la columna vertebral. El tema de esta semana son las generalidades de los músculos de la nuca, tanto planos occipitales y sus acciones. Bueno, vamos a empezar a ver los músculos occipitales. Y con color amarillo tenemos circulado lo que son los rectos menores posteriores de la cabeza. De color rojo tenemos los oblicuos superiores de la cabeza. De color morado está el recto mayor posterior de la cabeza. Y con verde bajito tenemos los oblicuos inferiores de la cabeza. Y con el verde más oscuro está el músculo interespinoso. En esta imagen podemos ver los músculos de la nuca en el primer plano. En el plano profundo, este está constituido en el raquis cervical superior por los músculos occipitales que describimos anteriormente y está en el raquis cervical inferior por los músculos transversoespinosos. Estos están dispuestos contra el plano óseo en la corredera formada por las apófisis espinosas, las láminas y las apófisis transversas del axis al sacro. Estos músculos están formados por lengüetas musculares que se recubren entre sí en modo de tejas. En la imagen con el lado derecho con la T está la descripción clásica de Trollard. Las fibras musculares se originan en las apófisis espinosas, en las láminas de las cuatro vértebras subyacentes convergen en las apófisis transversas de la quinta vértebra cervical. Y en la descripción más actual de Winker está en el lado izquierdo con la letra W. Los haces musculares tienen una disposición inversa. Estas son dos concepciones que son distintas, pero pues ayudan a describir una misma realidad. Esta según se aparta de la distensión superior o de la inferior. Sea como sea, dado que la dirección de las fibras musculares es siempre oblicua hacia abajo, hacia afuera y ligeramente hacia adelante. La contracción de los músculos transversoespinosos determinan tanto cuando es bilateral y simétrica, cuando hay una extensión del raquis cervical y también una hiperlordosis. Cuando pasa esto, se trata sobre el músculo erector del raquis cervical. Cuando es unilateral o asimétrica, la extensión del raquis cervical, la inclinación hacia el lado de su contracción y rotación del raquis es hacia el lado opuesto. Por lo tanto, esta acción sobre el raquis se asemeja al círculo del esternocleidomastoideo sobre la cabeza. Estos músculos transversoespinosos son sinergistas del músculo esternocleidomastoideo, por mientras que el primero actúa de manera segmentaria en cada uno de los tramos del raquis cervical. El segundo, cuyas fibras tienen una dirección cervical, generalmente parecida a los de los transversoespinosos, actúa sobre una totalidad en el raquis, en cuyos extremos se inserta sobre dos brazos de palanca sumamente importantes. Que pues vamos a hablar un poquito acerca de esto en la siguiente diapositiva. En el segundo plano tenemos situado el plano más profundo. Este está constituido por el músculo semiespinoso de la cabeza, el músculo longísimo de la cabeza y por el músculo longísimo del tórax. También tenemos el músculo longísimo del cuello y la parte superior del músculo iliocostal. Tenemos con el número 7 el músculo semiespinoso de la cabeza. Este está situado inmediatamente por fuera de la línea media y forma una banda muscular vertical que está interrumpida por una intersección aponeurótica que le ha valido la denominación del músculo digástrico de la nuca. El músculo semiespinoso de la cabeza se fija por debajo en las apófisis transversas de las 6 primeras vértebras torácicas. Está en base de las apófisis transversas de las 4 últimas vértebras cervicales y en las apófisis espinosas de la séptima vértebra cervical y de la primera vértebra torácica. Su músculo muscular es grueso y redondeado. Este recorre el músculo longísimo del tórax y termina de rellenar la corredera vertebral. Está separado de su homólogo por el ligamento nucal. Con el número 9 y 10
tenemos los dos músculos esplenios que se encajan en la convexidad del músculo semiespinoso de la cabeza y este finaliza en la concha occipital por fuera de la cresta occipital externa y entre las dos líneas curvas. La contracción simétrica y bilateral del músculo semiespinoso de la cabeza, este es el que determina la extensión de la cabeza y del raquis cervical con una hiperlordosis. La contracción asimétrica, o también la podemos decir como unilateral, determina una extensión de la cabeza asociada a una ligera inclinación hacia el lado de su contracción. Con el número 8 tenemos el músculo longisimio de la cabeza situado por fuera de la precedente. Este es largo y delgado y se dirige hacia arriba y ligeramente hacia afuera, fijándose por debajo en la base de las apófisis transversas de las cuatro últimas vértebras cervicales. E igual que el otro músculo, está por debajo de la primera vértebra torácica y por arriba en el vértice y borde posterior de las apófisis mastoides. Este cuerpo muscular está retorcido sobre sí mismo, ya que sus fibras más caudales terminan siendo las más internas por arriba, ojo con eso, mientras que las más craneales en el origen cervical son las más externas sobre las apófisis mastoides. En su contracción bilateral y asimétrica determina la extensión de la cabeza. También tenemos que su contracción unilateral y asimétrica determina la extensión asociada a la inclinación del mismo lado. Con el número 11 tenemos el músculo longísimo del cuello. Este es largo y delgado y está situado por fuera del músculo longísimo de la cabeza y se inserta por arriba en el vértice de las 5 últimas apófisis transversas cervicales. Por debajo está en el vértice de las apófisis transversas de las 5 primeras vértebras dorsales. Estas fibras son internas y son más cortas entre C7 y D5. Las fibras externas son más largas y estas se unen de C3 a D5. En la contracción simétrica, los dos músculos longísimos del tórax determinan la extensión del raquis cervical inferior. Cuando esta extensión se ve contrarrestada por la acción de los músculos antagonistas, los músculos longísimos del tórax actúan de sostén. Está también la contracción unilateral asimétrica del este mismo músculo longísimo del tórax. El músculo longísimo del tórax forma parte de los músculos de la nuca por sus intersecciones más craneales por las últimas apófisis transversas cervicales. Algunas veces se confunde en mayor o menor grado con la porción cervical del músculo iliocostal, que este se origina en el borde superior de las 6 primeras cervicales, primeras costillas y finaliza junto con el músculo longísimo del cuello en el tubérculo posterior de las 5 últimas apófisis transversas. Sus acciones son parecidas a las del músculo longísimo del tórax y la porción cervical del músculo iliocostal desempeña la función sostén muscular del raquis cervical inferior y elevador de las primeras 6 costillas. Y por casi último, vamos a ver lo que es el tercer plano de los músculos de la nuca. Este está por debajo del músculo trapecio y está constituido por el músculo esplenio y el músculo elevador escápula. El músculo esplenio lo tenemos señalado con el número 9 y 10. Este desciende desde la región torácica y se inserta en las 6 últimas apófisis espinosas cervicales, el ligamento nucal, las 4 primeras apófisis espinosas torácicas y el ligamento interespinoso. Sus fibras se dirigen oblicuamente hacia abajo, hacia afuera y hacia adelante. Estas se enrollan en los músculos del plano profundo para acabar con dos porciones distintas. Tenemos una porción cefálica que forma el músculo esplenio de la cabeza con el número 9. Este se inserta en el hueso occipital por debajo del músculo esternocleidomastoideo en la mitad externa de la línea curva occipital superior y en la apófisis mastoides. Tenemos también una porción cervical que forma el músculo esplenio del cuello que tenemos señalado con el número 10. Este se representa en el lado izquierdo con sus conexiones con el músculo esplenio de la cabeza y en el lado derecho tenemos aislado para mostrar cómo se enrolla sobre sí mismo. En su contracción bilateral y simétrica, el músculo esplenio determina una extensión de la cabeza
y el del raquis como una hiperlordosis. La contracción asimétrica o unilateral del músculo esplenio determina una extensión, una inclinación y una rotación. También tenemos el músculo elevador de la escápula con el número 12. Este se sitúa por fuera del músculo esplenio del cuello y posee con esta inserción superior con una apófisis transversa de las 4 primeras vértebras cervicales. Su cuerpo muscular plano se enrolla gracias al mismo movimiento que el del músculo esplenio. Cuando se toma como punto fijo el raquis cervical, el músculo elevador de la escápula determina una elevación de la escápula. Su contracción bilateral y simétrica determina una extensión del raquis cervical con hiperlordosis, como mencionamos anteriormente. Cuando los músculos antagonistas no permiten llevar a cabo esta extensión, actúa como un sostén estabilizando lateralmente el raquis cervical. Espero este video les haya gustado y que este tema de los músculos haya sido interesante para ustedes. Aquí les dejo la bibliografía del libro de Kapanji en el tomo 3 de la fisiología articular en el tema del raquis cervical. Muchas gracias por su atención y nos vemos hasta el próximo video.